Y ya estamos de vuelta en este nuevo capítulo de Entre Nos, donde estamos conversando con el gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, y habíamos quedado en Junaed, en la Junaed. Y yo te había preguntado, antes de ir a la pausa, si viviste momentos duros como ser humano, digamos, como papá, como persona. Sí, claro. Aparte me tocó toda la época de que comenzó este movimiento estudiantil, digamos que parte a raíz de la tarjeta nacional estudiantil, que la entrega la Junaed, el famoso pase escolar, digamos, claro, porque la ATN. Entonces sí, a mí me tocaron varios momentos complicados, en situaciones que cuando tú trabajas con comida es delicado. Claro, La combinación comida-niños es una combinación delicada, entonces nos pasaron varias... yo llegué aparte en un momento complejo ahí, porque cuando yo asumí como director el cargo estaba acéfalo como 5 o 6 meses, por lo tanto había mucho proceso atrasado, mucho pago que no se hacía, pero fue una súper buena experiencia, yo también era bastante más joven, yo asumí como director regional de Junaed con 33 años, era un equipo con bastante experiencia, la mayoría de la gente que trabajaba ahí era mayor que yo, digamos. Claro. Había gente que había trabajado toda su vida ahí, funcionarios con 40 años de servicio en la institución. Por lo tanto, yo creo que fue una buena experiencia. Cuando tú te das cuenta que en el fondo tú tienes que aprender también de la gente que está ahí, que lleva mucho rato, digamos, mejoras bastante no solo las relaciones humanas, sino que también la misma gestión que tú puedes, el saber escuchar que tú puedes hacer, y cuando la gente te ve también que tú puedes escuchar, y eso lo vas adquiriendo con el paso del tiempo. Pues, de pronto uno parte muy... o quiere partir con una velocidad y esto finalmente hay que avanzar en bloque, digamos, de alguna forma, pero fue como te digo, una muy buena experiencia. Estuve 3 años ahí en Puerto Montt. Teníamos oficina aquí en Osorno, en Futaleufú, en Castro también, y como te digo, una experiencia profesionalmente muy buena, porque efectivamente una institución con magnitudes de presupuestos gigantes, donde había que ejecutar mucha situación y donde llegabas con beneficios súper reales y súper concretos a la gente, digamos. Es distinto cuando tú estás en un cargo que, no sé, que te toca entregar un puente, por decirlo de alguna forma, que es una mega obra, claro, pero es un puente que nos sirve a todos, pero que de alguna forma no es de nadie. En cambio aquí tú entregabas de pronto una beca que para un chico significaba poder estudiar, o te toca ver muchas situaciones. Todavía hay un porcentaje importante de los niños en nuestro país que su comida del día es la que comen los colegios. sí. Entonces fue una experiencia profesional y personalmente muy buena. ¿Y qué cambios le harías hoy día, por ejemplo, de lo que puedes ver tú desde fuera? Mira, es que yo creo que hay cosas que hicimos y que en el Estado lamentablemente las cosas de pronto son lentas y que se han ido, y que las veo que se están haciendo ahora, que se están ejecutando ahora. No sé, el otro día, por ejemplo, con el director de INDAP, me tocó ir a juntarnos con un grupo de pequeñas chacareras y agricultoras de Osorno que se formaron como una cooperativa y que le van a comenzar a vender sus productos a Junaed, por ejemplo. Que era algo que yo me preguntaba en su momento, decía, ¿por qué acá le damos a los niños papa en tarro? Cuando esta es una zona de productores de papa en excelencia, y que había una serie de situaciones que hacían que eso pasara. No había un encadenamiento productivo, las empresas que entregan el servicio no le iban a comprar algo a una persona, otra cosa a otra, claro. Tenían que haber una cooperativa, tenía que haber también la magnitud, porque cuando tú vas a dar, no sé, zanahoria, por ejemplo, en día del almuerzo, necesitas zanahoria para 100.000 niños. Claro. Por lo tanto, y hay muchas cosas de ese tipo que se están viendo hoy día, la incorporación de los productos del mar, por ejemplo, que tampoco se daba, hoy día se está dando chorito en los colegios, hay varias situaciones que en el tiempo se han ido mejorando y se ha ido mejorando la nutrición también, o sea, y ahí, digamos, yo no soy experto en nutrición, pero era cosa de tú veías las bandejas muchas veces y decías, esto no va en la lógica de... Andábamos con una chapita que decía elige vivir sano y de pronto lo que tú dabas no iban... y yo creo que en eso también se ha basado los últimos 10 años en pasos gigantescos de lo que hoy día efectivamente se está comiendo una mejor comida, de mejor calidad, en una mejor nutrición también, que es algo importante. Los cambios culturales en la alimentación son muy difíciles. Y en eso tú tienes que medirlo súper bien porque te puedes equivocar. Por ejemplo, yo te voy a contar una experiencia fallida. ¿Ya? Generalmente se tiende a contar las experiencias exitosas y yo te voy a contar una fallida. Nosotros en su momento hicimos una reducción importante de la sal en la comida. Sí. Y
era una cifra bastante importante, superior al 20% de sal. ¿Qué nos pasó? Que los niños no se empezaron a comer la comida. Entonces las bandejas volvían llenas y el objetivo es que los niños coman. Que los papás reclamaron que le están dando una comida mala y desabrida a los niños. Entonces ahí tú te das cuenta que esos procesos tienen que ser más graduales, que había que partir con un porcentaje menor, que primero había que convencer a la mamá y al papá que les ibas a de que eso iba a pasar, digamos, y que ellos entendieran que eso iba a pasar, porque ¿en qué derivó esto? En que los niños empezaron a llevar un salero en la mochila. No te creo. Entonces muchos niños andaban con salero en la mochila y eso corría por el casino del colegio, digamos, con el salero. Al final era peor. Al final era peor. Entonces, por eso te digo que fue una experiencia fallida, porque la ambición fue mucha respecto a lo que efectivamente se podía hacer. Uno que ha comido toda la vida de una determinada forma, yo cuando probaba la comida también la encontraba desabrida. Decía, oye, esto no tiene sabor. Entonces, son cosas que yo creo que las que se han ido avanzando, como te digo, pero que hay que hacerlo gradualmente de a poco, porque cambiar ese tipo de costumbres no es fácil. Y menos es fácil si tú le das la comida a ese niño de una determinada forma en la mañana y en la tarde llega a su casa y la come de otra forma. Entonces, siempre la iba a encontrar desabrida y siempre la iba a encontrar mala, digamos. Entonces, es una experiencia fallida, pero de esas cosas se aprende porque... Sí, son necesarias todas esas experiencias. ¿De la JUNAEF pasaste a ser Seremi? No. Yo renuncié al cargo de director de JUNAEP cuando hubo cambio de gobierno. ¿Ya? Yo tenía cargo de alta dirección pública. ¿Ya? Entonces me podía quedar, digamos. Me lo había ganado por concurso público, ¿Ya? por ADP. Pero tomé la decisión de irme cuando hubo cambio de gobierno. Así que ahí en ese entonces me fui a trabajar a la Municipalidad de Río Negro en un inicio, y en la primera parte, los primeros... Y la segunda parte, digamos, me volví a trabajar a Osorno con el diputado Hernández. Ah, ya. Entonces, Esa fue la ahí volví a transición, trabajar entonces. con él, digamos. Claro. Primero pasé por la Municipalidad de Río Negro y luego volví con el diputado Hernández. Y luego, digamos, mi sector político ganó nuevamente el gobierno y me ofrecieron la posibilidad de ser Seremi. Entre medio yo fui candidato a alcalde y una serie fui presidente de partido, entonces una serie de situaciones me ofrecieron la posibilidad de ser Seremi. Cuando me preguntaron cuál me interesaba, yo dije deportes de inmediato, porque sentía que de alguna forma saldaba una deuda también conmigo mismo. Era tu oportunidad. Claro, de trabajar en ese ámbito, y en eso estuve los últimos 2 años, hasta que en el mes de marzo de este año, que ya se nos está yendo, Así es. en el mes de marzo de pronto recibí un llamado telefónico donde me informaron que estaba nombrado gobernador de Osorno y que tenía que empezar ese mismo día en la noche. ¿Qué fue lo primero que sentiste? Eso quiero saber yo, pero sinceramente, lo primero que sentiste cuando recibiste ese llamado. Lo que pasa es que es sorpresa y no es sorpresa. Ya. Porque yo de alguna forma sabía que si en algún momento el gobierno determinaba hacer un cambio en Osorno, lo más probable es que yo iba a estar, digamos, tu nombre por lo menos. iba a ser, ¿por qué? Porque cuando se nombró al primer gobernador a mi antecesor en este caso, era él o yo, las posibilidades. Claro. Por lo tanto, yo durante el transcurso de los 4 años sabía que si en algún momento había cambio, ya sea porque el gobierno determinara hacer el cambio o porque mi antecesor determinara irse, iba a ser yo. Por lo tanto, cuando el gobierno determinó hacer el cambio, y cuando me llamaron, es sorpresa, pero no es sorpresa porque de alguna forma sabía que podía pasar, digamos, que estaba dentro de las posibilidades. Así que... Pero igual es tremendo desafío, o sea, sí. que te llamen y te digan, no, la vas a hacer Mira, gobernador de la provincia. Mira, fue un día viernes y lógicamente en un contexto del país súper distinto a cuando empezó el gobierno. Fue un día viernes a las 7 de la tarde, de hecho yo estaba en un gimnasio haciendo deporte en Puerto Montt, arriba de una trotadora, en Puerto Montt cuando recibí el llamado. Y era como tienes que asumir ahora. Entonces tuve que, lógicamente, a esa hora, 7 de la tarde, tramitar mi renuncia, a conseguir, digamos, que el subsecretario me firmara la renuncia, a esa hora, digamos, me aceptara la renuncia y asumir el otro cargo que me habían dicho primero que era al lunes, después me llamaron y me dijeron, no, es hoy día mismo. Así que eso y venirme a Osorno, sí, la única decisión razonable era subirme al auto y venirme, digamos. Claro. Nuevamente a Osorno. Claro, a Osorno, y como te digo, empecé en un contexto súper distinto del país y en un contexto donde este famoso tema de la mascarilla y todo esto estaba ahí, pero tampoco estaba plenamente fuerte la situación, o sea, se hablaba del tema, ya estaban las primeras medidas del gobierno. Pero justo Osorno es una de las zonas del país donde primero se da esto con fuerza,
De hecho, fuimos de las primeras zonas del país en entrar en cuarentena. En cuarentena. Yo, no sé, yo llevaba menos de un mes en el cargo, sí, absolutamente menos de un mes cuando entramos en la primera cuarentena, que fue súper difícil porque involucró cordón sanitario, entonces hubo que cerrar la ciudad y eso era un... ¿Te tocó igual difícil? Ese era un lío, ese era un lío mayúsculo, porque yo siempre decía, si alguien conoce a algún experto, un ingeniero en cerrar ciudades, que me avise para ir a hablar con él, porque efectivamente nos juntamos en ese momento con carabineros, con el ejército, con un mapa, por dónde se entra Osorno, dónde establecemos esto, y claro, y en eso efectivamente tú también hay cosas que tienes que ir mejorando con el tiempo. El cordón yo sé que fue súper difícil, que generó muchos dolores de cabeza, lo fuimos mejorando, fuimos abriendo más accesos cada vez, pero fue tremendo al principio. Tú tenías un nivel de tacos en la ciudad por todas partes, nadie, te demoraba, si tenías que salir a trabajar fuera de Osorno, te demorabas 3 horas en salir, 3 horas en volver, o sea... Si me hubiera tocado a mí estar en las 3 horas, lógicamente también hubiese estado furioso, como estaba furiosa mucha gente que de pronto uno lo llamaba. Pero partió así esto, como te digo, no alcancé a sentarme mucho rato en la silla y comenzó este tema de la pandemia y que ha sido, digamos, lo que más me ha tocado... Claro. Como asumir, digamos. Vivir ese... ¿Cómo vives la primera cuarentena o el primer semestre de este año? Porque yo creo que nadie se imaginó que esto iba a ser tan largo, o sea... Lo hemos conversado con otros invitados, si a mí o a ti, no sé, me hubiesen preguntado, yo hubiese dicho, bueno, en un par de meses. Yo creo que nadie se imaginó que esto iba a ser 1 año o 2, en un comienzo, digamos, cuando no había mucha información, pero te toca vivir este primer semestre, con cuarentena, con toque de queda, con cajas de alimentos. ¿Cómo viviste este primer semestre? Sí, mira, la primera parte, como te digo, muy complicada porque hubo que cerrar la ciudad por el tema del cordón. Había mucho desconocimiento también respecto a cómo se contagiaba uno, a diversas situaciones. Y había también otro ambiente en la gente absolutamente distinto, porque en ese momento, por ejemplo, en la provincia de Osorno, los 7 alcaldes de la provincia de Osorno pedían cuarentena. Si tú veías a nivel nacional, todo el mundo a nivel nacional pedía, de hecho en ese momento se hablaba de que Chile tenía que entrar en hibernación y se hablaba de cuarentena total y se hablaba... Entonces, si tú asocias esa realidad a lo que se vive ahora, es súper distinto porque ahora nadie quiere cuarentena. Nadie quiere cuarentena, claro. Entonces es una realidad súper distinta y eso te habla de que la gente le perdió un poco el temor, digamos, al virus. Le perdió el miedo a la situación al principio. Todos teníamos mucho miedo porque efectivamente mucha gente asumía que todos íbamos a morir. El contagiado era sinónimo de muerte y no era así, digamos. Efectivamente hay mucha gente que lamentablemente perdió la vida, pero esto... lógicamente la gente que estaba más propensa a una situación como esa es la gente que tenía enfermedades de base y eso todo lo fuimos aprendiendo en el transcurso del tiempo. Efectivamente la cuarentena funcionaba bastante bien. En Osorno, por ejemplo, en la mañana había movimiento a raíz de los bancos, las notarías, pero por ejemplo yo miraba por la ventana de la oficina de la gobernación a las 4 de la tarde un día de semana y no andaba nadie. En la provincia de Osorno no había nadie. Eso es la primera cuarentena. No pasaban. De hecho, el estacionamiento afuera estaba vacío. No había la primera cuarentena. La segunda cuarentena fue súper distinto. Nos costó bastante más que la gente respetara la cuarentena y lógicamente también hay un tema que tiene que ver con todo el sector productivo que es súper complicado. O sea, porque lógicamente ya la primera cuarentena estábamos todos asustados, la gente asumió y dijo ya por último me como mis ahorros pero no voy a trabajar porque no voy a poner en riesgo mi vida. Claro. En la segunda cuarentena ya mucha de esa gente ya no estaban esos ahorros, ya no estaba la posibilidad de pagar de pronto a los trabajadores, entonces se comienza todo este movimiento con la gente del barrio Lynch, con la gente de las galerías, con los gastronómicos, y que uno entendía absolutamente, pero lamentablemente la solución no la teníamos. Yo conversé con ellos, los recibí siempre que hubo una manifestación, siempre que hubo algo, los recibí y conversamos. Porque uno entiende, digamos, la situación que estaban viviendo ellos y que siguen viviendo, digamos, de alguna forma bastante compleja respecto a los ingresos, digamos. Y por eso mismo es que es el llamado que uno hace a la gente a que no nos relajemos con esto, que no le perdamos el miedo, porque una tercera cuarentena para Osorno sería letal para todo el sector económico, o sea, es lo que menos queremos, pero no puedo negar que eso puede ser una posibilidad en el futuro mediano y cercano, digamos. Mario, pero cuando pasamos a fase 2 nuevamente, hace
¿Cuánto ya? ¿2 semanas? Sí. Algo así. ¿Se imaginaron ustedes alguna vez, o sea, se imaginaron el nivel de gente que se iba a reunir en el centro, que puede ser que se conjugue el 10%, que estamos ahora en plena entrega al 10%, y la Navidad? ¿Pero se imaginaron ese nivel de gente en el centro? Mira, tú más o menos lo sabes, porque también cuando terminó la primera cuarentena efectivamente salió mucha gente. Ahora ha sido más todavía, porque incluso cuando terminó la primera cuarentena hubo algún nivel de gente que se quedó de igual forma en su casa, claro, que se siguió cuidando. Hoy día yo creo que la gente que no ha salido desde marzo es muy poca. En general todo el mundo ha tenido que salir a hacer algún trámite en los días previos en los días prenavideños, por eso tuvimos un par de días, claro, bien críticos, con mucha gente. De pronto también uno siente que el comercio, el retail, yo creo que hay cosas que conversar, sobre todo con el gran comercio, respecto a porque por ejemplo que una multitienda te entregue la factibilidad de comprar el producto por internet, esto maravilloso, pero si me hace irlo a retirar a la tienda, claro, no tiene sentido, porque terminamos con la gente igual haciendo la fila para entrar a retirar lo que compró por internet. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que debieran mejorarse. Está también el gobierno trabajando, y seguramente en los próximos días se va a conocer, en varios cambios al plan paso a paso, sí, donde es un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, digamos, donde lógicamente nosotros tenemos que cautelar el tema sanitario, o sea, eso es la piedra base de esto, primordial. Pero también tenemos que eso no signifique la muerte de muchos sectores productivos económicos. Claro. Cómo tú conjugas esas dos cosas es un imposible. O sea, siempre cuando tú muevas una de esas variables, sí, vas a afectar a la otra. A la otra de todas maneras. Pero hay que tratar de lograr un justo equilibrio en el sentido de que pueda haber algún nivel de turismo, por ejemplo, en zonas aquí cercanas, en Puyehue, Puerto Octay, la gente que tiene restaurantes, que tiene cabañas, que estamos entrando en lo que es su temporada, con lo que hacen el año prácticamente. Así es. Su temporada alta y no, lógicamente necesita esa gente tener garantías de poder funcionar. Pero esto depende también mucho de lo que pasa en otras zonas. Hoy día Santiago está pasando las fiestas de fin de año en fase 2, por lo tanto no pueden salir de la región metropolitana, y mucho del público que viene a estos lugares viene de Santiago. Entonces esto, como digo, ese es un justo equilibrio muy difícil porque hay que lograr equilibrar, digamos, seguir cuidando la salud de la gente, que no se nos siga muriendo personas, claro, con el tema de que los comerciantes puedan seguir trabajando. Claro, porque necesitan trabajar. Sobre todo ese comercio, como te digo, tradicional osornino, el comercio del barrio Lynch, el comercio de las galerías, de la Centro Osorno, de la Catedral, de la Rombocol, la gente del mercado municipal, la gente de lo gastronómico, que efectivamente lo han pasado muy mal todo este tiempo. Que han tenido muchas pérdidas, que han tenido que despedir trabajadores, que han acumulado deudas previsionales, que han acumulado deudas con sus proveedores. Necesitamos que esa gente pueda trabajar, digamos, y para eso también está, yo creo, la voluntad un poquito de todos nosotros como ciudadanos, de cómo colaboramos, sí, de alguna forma. Las autoridades tenemos que hacer nuestra pega, pero también uno espera también una colaboración de la gente, de no aglomerarnos tanto, de seguir respetando las situaciones, porque de pronto dicen, la típica queja es que falta fiscalización, pero tú dices, ¿cómo completamos la fiscalización? O sea, ¿vamos a llegar a un carabinero por cada persona? No. Imposible. Entonces, por ejemplo, los días más críticos del bulevar de calle Ramírez, tú tenías a la autoridad sanitaria, tenías más de 100 carabineros solo en el centro de la ciudad, solo en el sector céntrico en esos días, y aún así no lograbas que esto... Claro. Entonces también hay que apelar un poquito a la responsabilidad que todos nosotros tenemos como ciudadanos de cómo me cuido yo para cuidarte a ti, en definitiva, porque si... Aquí es donde apela, digamos, el vivir en sociedad. Pues, o sea, yo puedo no interesarme, puedo no querer cuidarme, pero resulta que si yo no me cuido, te puedo contagiar a ti, puedo contagiar a mi familia, puedo contagiar a mi abuela, que es grupo de riesgo. Entonces, yo creo que eso es lo que no debemos perder, y que sí lo teníamos muy presente en la primera cuarentena, que la gente muchas veces se cuidaba por cuidar a su entorno. Claro. Hoy día, yo creo que eso lo hemos perdido y tenemos que recuperarlo.
Mario, he escuchado varias veces en la radio gente que se nos acerca o que nos llama y nos dice, no, es que el panorama ya está claro, o sea, vamos a pasar la fiesta y en enero nos encierran. No sé si lo has Sí, escuchado. a mí me lo dice todo el mundo. Te lo dice la gente, Sí. ¿cierto? A mí, como locutora radial, A mí me lo me dice lo dice mucho. todo el mundo como si yo lo supiera, además, y de verdad que yo no lo sé. A mí, como locutora radial, me llaman y me dicen, no, pero es que esto es obvio, o sea, vamos a pasar la fiesta y en enero, pum, nos encierran. Tú me decías que estaban analizando este plan paso a paso. ¿Cómo ves que se puede avecinar esta O sea, a ver, situación? la realidad de las regiones del sur del país, no solo de Osorno, sino que también de Valdivia, de Temuco, es súper complicada. Sí. En el norte la situación está bastante más controlada. Acá estamos en una situación súper complicada, entonces si tú me dices que si el 15 de enero, por poner una fecha, nosotros vamos a estar en cuarentena, no me sorprendería. Si seguimos Claro. de esta forma, lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso no pase. Puerto Montt está con números muy complicados toda la última semana, muy complicados. Osorno no tanto, pero de todas formas Osorno tiene un nivel de comunicación y de fluir tan fuerte con Puerto Montt que lo que pasa en una ciudad lamentablemente influye en la Se ve otra. reflejado en la otra. Entonces tenemos que trabajar fuerte para que a Osorno no le pase esto. Yo creo que ya nadie quiere más cuarentenas. A mí particularmente no me gustan las cuarentenas, pero sí le reconozco que las cuarentenas tienen, sobre todo en sus primeras 2 semanas, un efecto de que te bajan el número, pero lógicamente empobrecen en definitiva las cuarentenas. Eso es lo que hacen, empobrecen de la gente y yo creo que eso es algo muy complicado. Estamos en la época de mejor clima, pasarse un sábado, un domingo encerrado cuando mucha gente a lo mejor tiene la posibilidad de ir a la playa, de ir a Maipolpué, de ir a Puyehue. Es algo que todos quisiéramos no vivir, pero para que eso pase, y mientras no esté desarrollado todo este plan de vacunas a nivel nacional, tenemos que seguir cuidándonos. Y ese seguir cuidándonos incluye ser responsable, no salir a la calle a cualquier cosa. Y también, Camila, ser muy responsable dentro de nuestras mismas casas, nuestros entornos familiares. Porque hoy día hay un porcentaje importante del contagio que es en el hogar, que es en la casa. Y eso se toma con medidas simples como seguir manteniendo el lavado de manos frecuentemente, dentro de lo posible usar mascarilla. Yo sé que pedirle a la gente que use mascarilla dentro de su casa es como fuerte, digamos, Claro. pero dentro de lo posible usarlo. O si no la van a usar, pero que tengan una buena higienización cuando llegan. Los que tengan un evento, digamos, familiar por Año Nuevo o los cumpleaños, que son fuentes de contagio, lamentablemente, preocuparse de que cada persona tenga su plato, su cubierto, no compartir el vaso. Son pequeñas cosas que hacen que evitemos también el contagio al interior de nuestros hogares, que es donde también se da mucho, digamos, esta situación. Y cuando se toman medidas, eso se evita. Yo conozco muchos casos de gente que ha estado contagiada y que ha hecho la cuarentena en su casa, contagiado, y no han contagiado al resto de su familia. Y eso, claro. ¿por qué pasa? Porque efectivamente demuestra que tomaste las medidas y que lo estás haciendo, digamos, y que tomaste todos los recaudos y todos los cuidados del caso. Mario, ¿cómo lo has vivido tú en lo familiar? Porque me imagino que tu pega ha sido ni siquiera 24/7, o sea, todo el día, toda la noche, tienes que estar atento. ¿Cómo lo has hecho? ¿Ha sido difícil el contacto con tus hijos, el verlos, con tu familia? Sí. ¿Cómo te cambió a ti la rutina, la vida? La primera parte muy complicada, porque como te decía hace un rato, cuando me nombran gobernador, yo estaba viviendo en Puerto Montt. Claro. Entonces me tuve que venir a Osorno y estaba también la imposibilidad. Osorno entra después en un cordón sanitario y yo tenía la imposibilidad de traerme, de instalarme en Osorno, en definitiva. Claro. Entonces no quería vivir donde mis papás, porque mis papás tenían su edad y uno estaba más expuesto, por lo tanto claro, igual les daba temor, digamos, de llevar el contagio, así que me las arreglé de diversas formas hasta que me logré establecer, digamos, en un principio. Lógicamente también estuve un lapso de tiempo sin ver a los hijos. Ellos estaban además afuera del cordón, así que era todo un tema, era todo un tema difícil. Hoy día ya es menos, tú te empiezas a dar cuenta que si tú tomas las medidas de precaución, efectivamente esto se pueden hacer. De hecho, en comisaría virtual incluso
y probablemente tocó la realidad de mucha gente hoy día, de que mucha gente que de pronto que son padres separados, que no podían ver a sus hijos a raíz de la pandemia, y después existía un permiso para poder verlo. Hubo un cambio ahí. Hubo un cambio ahí, entonces esto de alguna forma eso también digamos, está liviana. Yo, digamos, en lo personal vivo solo, por lo tanto tengo la factibilidad para moverme, digamos, hasta tarde, y trabajar lo que haya que trabajar, pero lógicamente siempre preocupado, digamos, de lo que le pasa a tu entorno y de ser, tú no ser en algún momento una potencial fuente de contagio para tus seres queridos, que es siempre, y yo creo que le pasa a mucha gente, a la gente que trabaja en salud particularmente. De todas maneras. Yo conozco mucha gente que ha mandado a sus hijos a otros lugares, a otras casas, a estar donde los abuelos, para efectivamente evitar, digamos, esa situación de contagio que, como te digo, no solo, digamos, me pasa a mí por lo expuesto que puede andar uno, sino que le pasa a mucha gente. Nosotros en la gobernación hemos tenido contagios de funcionarios. Así es. Por lo tanto, tomamos las medidas del caso, tratamos de disminuir la atención de público a lo mínimo, que la mayor cantidad de cosas sean a través de teléfono y a través de internet, las reuniones a través de Zoom. Claro. Las reuniones presenciales que yo tengo son las menos, digamos, para efectivamente evitar, digamos, situaciones de riesgo de contagio, porque también se produce un fenómeno, que es que cuando se contagian las autoridades, genera una situación en la comunidad también como de, si no se puede cuidar él, ¿cómo nos cuida a nosotros? Seguir el ejemplo. ¿Cómo nos cuida a nosotros? Entonces uno tiene que ser particularmente cuidadoso, digamos, con ese tipo de cosas. Que yo trato de cuidarme, nadie está libre en esto, en algún momento uno pudiera llegar a contagiarse. Yo ya mi nariz tiene varios PCR, más de los que quisiera, de hecho. ¿Sufres mucho cuando te hacen el PCR, no? No es agradable, yo creo que a nadie le gusta hacer, yo creo que nadie por diversión va a ir a hacerse un PCR porque no es agradable. Pero a mí me ha tocado varias veces. Me ha tocado estar varias veces en lugares donde después hubo alguna persona que estaba positiva, entonces me ha tocado varias veces hacerlo. Es parte de, nomás, pues, es parte de la precaución que hay que tener, aun cuando, como te digo, en algún momento a uno le puede tocar, a algún ser querido le puede tocar, a cualquier persona le puede tocar en definitiva, porque esta enfermedad no conoce de nada, no distingue nada. Mario, se nos está acabando el tiempo, pero te voy a dar unos minutos para que entregues un mensaje a la comunidad. Se vienen las fiestas, tenemos el permiso para reunirnos, creo que máximo 15 personas, si no me equivoco. Así que te invito a que a nuestros televidentes les entregues un mensaje para que se cuiden y se sigan quedando en casa lo más posible. Sí, bueno, primero yo junto con agradecer, Camila, a ti y al canal la posibilidad de estar aquí. Por supuesto, el llamado a la gente primero es a pasar estas fiestas en familia, con sus seres queridos, pero con todos los recaudos y resguardos necesarios en este caso. De pronto, para poder pasar muchas más Navidades y muchos más años nuevos con nuestra familia más grande, va a haber que sacrificar, digamos, este año y hacerlo en grupos más reducidos, seguirnos cuidando. Se nos viene el verano, todos queremos tomar aire, salir, disfrutar del aire libre. Son los únicos 2 meses probablemente donde en nuestra región y en nuestra provincia podemos hacerlo. Y necesitamos que todo el mundo se cuide, que la gente se siga cuidando. En algún momento va a estar el tema de la vacuna, ya están llegando las primeras dosis al país, va a ser un proceso largo el tema de las vacunas, no es simple vacunar a todo el país, a toda la población, es más de una dosis, entonces todo tiene sus complejidades. Por lo tanto, el llamado a la gente es fundamentalmente a disfrutar con sus seres queridos, a tener una fiesta en tranquilidad y a evitar, digamos, cualquier situación que fuera una potencial fuente de contagio del COVID, que todos esperamos que en algún momento nos deje. Nuestro país va a enfrentar el otro año cosas muy importantes, hay muchas elecciones, tenemos que renovar los alcaldes, hay que elegir gente que va a escribir la Constitución, y esperamos que todo eso se pueda hacer en un ambiente relativamente normal, digamos, y no en esta situación que hemos estado viviendo este último año. Así que un abrazo a toda la gente de la provincia de Osorno y a cuidarse mucho en estas fiestas de fin de año. Bueno, yo también quiero agradecerte a ti por conversar con nosotros, por venir, por ser humano, por contar todo tu lado más humano,
que quizás mucha gente no te conocía desde el otro ámbito, quizás no sabían que eras periodista, que eras de Osorno de toda la vida y todas las cosas que has hecho, así que muchas gracias también por el trabajo que haces día a día por la comunidad. Y agradecerle a todos nuestros televidentes por acompañarnos nuevamente, agradecer a Mayorista Valle Central, que programa a programa nos acompaña, y nos vemos en un próximo capítulo de Entre Nos. Muchas gracias.